Hola jóvenes, vamos a trabajar sobre un tema nuevo que se llama identidades trigonométricas. ¿Sí? Estas identidades trigonométricas surgen porque nosotros vamos a trabajar con ciertas ecuaciones que son iguales, ¿no? Y se obtienen desde su definición. Por ejemplo, nosotros sabemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y aquí fíjense algo curioso, que ya seguramente se dieron cuenta. La cotangente de ese ángulo es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Noten cómo estas dos funciones son idénticas. Solo que es muy parecidas, no son idénticas. ¿Por qué? ¿Por qué no son idénticas? Pues porque están al revés. ¿Sí? Es decir, que tienen una relación inversa. Entonces, por ejemplo, la secante de un ángulo es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y si ustedes se fijan, está exactamente al revés que el coseno. Y la cosecante de un ángulo es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Pues sucede exactamente lo mismo con la función seno. Son inversas. Ahora, se dice que son inversas cuando su producto del seno de un ángulo por su función inversa, que es esta que tenemos aquí, que es la cosecante del mismo ángulo, es igual a 1. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto? Bueno, pues el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, multiplicado por la cosecante, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto, y eso es igual a 1. Y aquí ustedes se fijan, se están multiplicando, que al multiplicarse, pues me queda el cateto opuesto por la hipotenusa entre la hipotenusa por el cateto opuesto. De tal forma que cuando yo tengo algo en el numerador idéntico al denominador, me da 1. O bien, cateto opuesto entre cateto opuesto, 1. Hipotenusa entre hipotenusa, 1. 1 por 1, 1. Entonces ahí tenemos que esto es algo idéntico. ¿Estamos? De tal forma que si yo lo escribo o despejo aquí el seno, pues yo puedo escribir el seno de un ángulo es igual a 1 entre la cosecante de ese mismo ángulo, o viceversa. Por lo tanto, también tiene que ser igual, la cosecante de ese ángulo es igual a 1 entre el seno del mismo ángulo. Y estas ecuaciones, ¿sí?, se llaman ecuaciones recíprocas o inversas, ¿sí? De tal forma que si nosotros hacemos lo mismo con coseno y secante y con cotangente y tangente, ¿sí?, nos va a dar algo parecido. ¿Cómo quedaría? Pues lógicamente, pues me va a quedar, por ejemplo, que el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que coseno de alfa es igual a 1 entre la secante de alfa. O por lo tanto, también la secante de alfa es igual a 1 entre el coseno de alfa. ¿Sí? Lo mismo sucedería con la tangente y la cotangente. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago aquí, pues me quedaría que la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. Y sucedería lo mismo, ¿no? La tangente de alfa es igual a 1 entre la cotangente de alfa, o bien la cotangente de alfa es igual a 1 entre la tangente de alfa. ¿Sí? Ahí. Esas son las primeras identidades trigonométricas con las que vamos a trabajar. ¿Ok? Y se llaman identidades trigonométricas inversas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, son fórmulas que nosotros vamos a guardar. Cuando yo encuentre un seno de un ángulo, yo puedo cambiarlo y poner esto. Por eso se llaman identidades trigonométricas. Cualquiera de las dos me dan exactamente el mismo resultado. Ahora bien, si nosotros utilizamos comúnmente también algo muy importante, utilizamos un triangulito en donde, ¿sí?, en donde si trabajo con este ángulo, entonces este va a ser mi cateto opuesto, que le voy a llamar A, y es mi cateto adyacente, que le voy a llamar B, y es mi hipotenusa, que le voy a llamar C. ¿Sí?
Entonces, fíjense, aquí algo que utilizamos en este triangulito, además de las funciones trigonométricas, es el teorema de Pitágoras, que me dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Así. ¿Ok? Ah, bueno, pero yo sé, por ejemplo, que si utilizo la función seno, aquí me quedaría para este triangulito, el seno del ángulo alfa es igual a mi cateto opuesto, que es A, es este, entre la hipotenusa, que es C. Y el coseno de alfa es igual a mi cateto adyacente, que es B, entre C. Si yo despejo a y a B, porque lo necesito aquí, entonces me quedaría que C por el seno de alfa es igual a. Y también acá, que C por el coseno de alfa es igual a B. Si yo, en lugar de ponerlos o tenerlos por separado, yo sustituyo esta A en mi teorema de Pitágoras y esta B también, me quedaría una ecuación de manera diferente. Por ejemplo, C cuadrada es igual a A, pero A es igual a C por el seno de alfa y lo elevo al cuadrado, más B, pero B es igual a C por el coseno de alfa y lo elevo también al cuadrado. Cuando yo lo elevo al cuadrado, pues este C cuadrada es igual a C cuadrada por el seno cuadrado de alfa, más C cuadrada por el coseno cuadrado de alfa. Cuadrado de alfa, así. Yo puedo factorizar este C cuadrado que está de este lado de la ecuación, entonces me queda C cuadrada es igual a C cuadrada que multiplica al seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Así. De tal forma que si este C cuadrada que está multiplicando lo paso de este lado y va a pasar dividiendo, pues me va a quedar algo así. Seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, y eso es igual a 1. Y esta es otra identidad trigonométrica que se llama identidad trigonométrica pitagórica. Esa es la primera. Pero si ahora yo multiplico divido a toda mi ecuación por un seno cuadrado de alfa, ¿sí? Sucede algo curioso. Vean, vamos a hacerlo. Y nada más ahí lo voy a hacer. ¿Sí? Vean aquí. 1 entre seno cuadrado de alfa. Estoy dividiendo a esta ecuación. ¿Me va a ser igual a qué? Pues a seno cuadrado de alfa, que es esto, entre el seno cuadrado de alfa. Para yo dividirlo entre seno cuadrado, tengo que hacerlo término a término. Entonces aquí quedaría más coseno cuadrado de alfa entre el seno cuadrado de alfa. ¿Ok? Así. Pues ¿qué va a pasar aquí? Que este se va a hacer 1. Me queda 1 entre el seno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno cuadrado de alfa entre el seno cuadrado de alfa. Ahora, si nosotros, por ejemplo, también aquí dividimos estas funciones, estas dos funciones, nos vamos a encontrar algo muy curioso. Si yo divido seno entre coseno, me voy a encontrar algo que es una también identidad trigonométrica, ¿sí? Y que es igual a la tangente. O bien, si yo divido coseno entre seno, me va a dar a la cotangente. Entonces, en este caso, 1 entre seno cuadrado, pues aquí vemos que 1 entre seno, aquí esta es igual a cosecante. Entonces, esto es lo mismo que escribir cosecante cuadrada de alfa. Es igual a 1 más coseno cuadrado entre seno cuadrado de alfa es igual a la cotangente cuadrada de alfa. Si yo lo escribo como lo encuentro en los libros, pues va a estar así. Cosecante cuadrada de alfa menos cotangente cuadrada de alfa es igual a 1. Este es mi segunda ecuación pitagórica. Ahora, a esta original, en lugar de dividirlo entre seno, lo puedo dividir entre coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Y entonces me va a dar otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, estas son las identidades trigonométricas pitagóricas. Que son, junto con las identidades trigonométricas inversas y con estas de división que les digo que es seno de alfa. Bueno, lo voy a poner aquí, voy a borrar esta parte. Lo voy a poner aquí, en donde seno
de alfa entre coseno de alfa. Fíjense, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual al seno? Dijimos que aquí era igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si efectuamos ahí esa división, el seno de alfa entre el coseno de alfa va a ser igual a extremo por extremo y me queda cateto opuesto por hipotenusa. Y medio por medio se pone como denominador cateto adyacente entre hipotenusa y eso se cancela. Y si ustedes se fijan, el cateto opuesto entre el cateto adyacente es igual a la tangente. Entonces, el seno entre el coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Esta es otra identidad trigonométrica. Si yo hago lo mismo, pero al revés, pues voy a encontrar que coseno de alfa entre la tangente de alfa es igual a la cotangente de alfa. Y aquí están mis identidades trigonométricas. Estas son las más importantes y los necesitamos para poder desarrollar o verificar igualdades trigonométricas. ¿Sí? Eso es lo que en este tema se tiene que hacer. Ahora, si vamos a utilizar algo de álgebra, muchachos. ¿Sí? Entonces, que ustedes seguramente han hecho suma de fracciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a empezar con números, 2 cuartos más 7 doceavos, por decir algo. ¿Qué es lo primero que tienen que encontrar ustedes? Ustedes tienen que encontrar un mínimo común denominador, ¿sí? O un mínimo común múltiplo entre estos dos números, ¿sí? Que cuando no lo saben, muchachos, los multiplican. Entonces, vamos, fíjense aquí. En este caso es el 12. 12, ¿sí? 12 entre 4, ¿sí? Fíjense bien, este numerito entre 4 me va a dar 3, ¿sí? Y este lo multiplico por el que está arriba. 3 por 2, 6. Más 12 entre 12 a 1 por 7. 7. Entonces es igual 6 más 7. Eso me da 13 doceavos. ¿Vale? No se puede simplificar, así se queda. ¿Ok? Ahora bien, fíjense bien, muchachos. Esto ustedes ya lo saben hacer. Pero aquí vamos a utilizarlo con letras. Con letras. ¿Sí? Entonces, o con funciones trigonométricas. Es lo mismo, muchachos. Yo pongo A entre B más C entre D. Por ejemplo. ¿Sí? Pero es lo mismo que voy a hacer aquí. Aquí vuelvo a repetir. Pues, ¿cuánto me da esta multiplicación? Pues en un número como ese no va a aparecer, vaya. Pero pues yo sé, si no lo hago, yo puedo dejar aquí B por D. ¿Sí? No importa. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir. Lo voy a dividir entre, entonces me queda B por D entre B. Ah, pues ¿qué pasa? Se cancelan las B's. ¿Y qué me queda? Ah, pues solamente me queda me queda D. Y este resultado lo va a multiplicar a este numerito. Entonces, ¿cómo va a quedar? A, D. Ahora voy con y los va a dividir. Entonces, B, D va a ser dividido ahora por D. Entonces, cancela. ¿Y qué me queda? Este numerito. Entonces, va a multiplicar más B, C. En este caso no lo puedo sumar. Pues así se va a quedar. Así se va a quedar. ¿Sí? Pero lo que yo me refiero es que ustedes, este elemento, esta herramienta es fundamental para las identidades trigonométricas, ¿sí? Lo debemos de aprender. ¿Por qué? Porque es importante con letras, porque vean aquí cómo están las funciones trigonométricas, las identidades trigonométricas, ¿sí? Vean cómo cómo están, son puras funciones trigonométricas. No tiene ningún, ¿cómo se llama? Número. Aquí, perdón, tengo un error. Tiene que ser al revés que esto. Y yo había puesto tangentes. Coseno entre seno de alfa. Y eso me da cotangente de alfa. ¿Ok? Aquí, por favor, chequen esta parte. Estas son las que encerré en un cuadrito. Son las importantes que ustedes deben de tener en un formulario. ¿Sale? Aquí en este video solamente les muestro cómo se originan y cómo salen estas identidades trigonométricas. Pero más adelante los van a utilizar y los van a desarrollar en comprobaciones. ¿Sí? ¿Ok? Espero que haya quedado claro.